Continuamos aquí con el senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Popular y el senador César Cravioto de Morena. Hablaba el senador Emilio Álvarez y Casa pues de las cifras pues muy contundentes, senador Cravioto, respecto al COVID, respecto al papel que tuvo Hugo López-Gatell como director de la pandemia, como la persona que llevó las riendas durante la pandemia del coronavirus y ahora que es parte del gabinete del presidente López Obrador. ¿Usted me dice que México manejó bien la pandemia? Sí, en términos generales se manejó bien, y lo que demostró la pandemia, porque tomó la pandemia después de un año de haber entrado el gobierno del presidente López Obrador, pues justamente el desastre del sistema de salud que nos entregó el PRI y el PAN, que llevan años gobernando, y entre otras cosas, por supuesto, la falta de médicos y la falta de equipo, etcétera, etcétera, y de instalaciones. Creo que es importante decir, tantos hospitales que quedaron inconclusos en obra, que se han venido terminando en este sexenio, que es parte de cómo hacían las cosas antes. Entonces, sí, pues claro que es muy doloroso todas las muertes del COVID, y bueno, ya está haciendo las investigaciones y se dará, digamos, un planteamiento después de muchos años o después de algunos años que digan cómo se hizo el tema de la pandemia ahora no se niega evidentemente lo obvio, ¿verdad? O sea, inseguridad, claro que había, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, problemas en el sector salud de siempre, sí. Falta de medicamentos, las instalaciones descuidadas, los médicos quejándose, pero se esperaba más resultados. Mira, yo insisto, 2 años muy complicados porque no se pudo avanzar. O sea, sin el COVID las cosas hubieran sido distintas. Pues claro, 2 años de avance en un nuevo sistema de salud que se tuvieron que truncar porque todo el sistema de salud se metió a atender el COVID. Pues eso se tiene que meter en el análisis. El presidente ha dicho 39 veces en las mañaneras que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Por supuesto que no llegamos a eso, por supuesto que estamos mucho más lejos incluso de lo mal que estábamos en el 18. Yo empecé diciendo que el 18 no es defendible, que había claramente problemas, pero este gobierno se hizo elegir bajo la base de un diagnóstico que iba a arreglar, y las cuentas que entrega son peores que entonces. Los números en salud son catastróficos. O sea, hablar de tener 46% menos pacientes, citas, atenciones, es decir, 20 millones menos al año, 500,000 operaciones menos. Estoy hablando de los datos del 22. E incluso te diría, el fenómeno de la negligencia tuvo que ver que son incapaces de escuchar. Se les dijo, hagamos un ejercicio de transición para el Seguro Popular. Te voy a poner un ejemplo. El Instituto Nacional de Cancerología. El día que decidió Morena quitar el Seguro Popular, quitaron al 46% del instituto, de los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, los más pobres. Y hoy resulta que hay una ala cerrada del Instituto Nacional de Cancerología porque no tienen medicamentos, no tienen materiales y no tienen personal. ¿A quién afectaron? A los más pobres. ¿Y qué resulta? Que ese es solo un ejemplo, no solo que lo pasó en todos los institutos nacionales de salud, sino es un ejemplo que pasa en todo el sistema nacional de salud. Por eso insisto en que paradójicamente el gobierno de Morena es el gobierno de la privatización de la salud, porque la gente tiene que pagar. Cualquiera de nosotros, cualquiera que nos escucha, hará lo que pueda por salvar a su familia. Gastar lo que quiera, lo que pueda, o endeudarse, lo que se tenga y lo que no se tenga. Pero la gente ha tenido que acudir al curandero, al servicio médico, al operación, a lo que pueda, a los similares, porque no hay medicamentos. Y eso pasó porque dinamitaron los servicios de distribución y en 6 años no lo han podido hacer. Por supuesto que hubo la pandemia, eso es absolutamente cierto, pero la pandemia, en caso de México, está evidenciado, fue de donde peor se manejó. Senador Cravioto. Me quedaría con tu pregunta inicial. O sea, si todo es tan catastrófico en 2 temas tan sensibles, ¿por qué el presidente tiene niveles de aprobación del 70% y por qué la candidata del movimiento tiene 2-1 las intenciones de voto? ¿Tienen alguna respuesta? Sí, yo les sugiero que vean este hilo tan bueno de Click Durango, @Click Durango. Hace un estudio de qué dijo Encol, que es una de las encuestas que le da una diferencia significativa a Morena, a Claudio Sheinbaum sobre los demás. Las diferencias en general de lo que pasó con lo que midieron eran de 20 puntos. Por ejemplo, a Santiago Taboada le medían 52, tuvo 67. A Sandra Cuevas le medían 18,
terminó con 48, pero voy a poner solo la conclusión, porque así son todos. ¿Pero tienen alguna respuesta para la popularidad del presidente? Yo creo que el presidente tiene un extraordinario mecanismo de comunicación. Yo creo que hay un aparato de coacción muy fuerte en los Siervos de la Nación, que por cierto, los Siervos de la Nación era el aparato electoral de Morena que dirigía Gabriel García Hernández, que se convirtieron del aparato electoral en Siervos de la Nación. Entonces tenemos un mecanismo de coacción y tenemos un mecanismo de difusión, ¿cierto? Pero yo creo que en realidad lo que tenemos que ver es la elección de Estado que estamos viviendo, y también yo creo que a final de cuentas la distancia de lo que estamos viendo en las encuestas es más propaganda que dato. O sea, vean este hilo, es @clickdgo. ¿Más propaganda de quién? ¿De los que la publican? ¿De los medios? Yo creo que es esencialmente 20 puntos a favor del gobierno, de los candidatos gubernamentales. Este estudio así lo que refleja. En esencia, ¿cuál es la intención? Tratan de construir una narrativa que esto está definido, y por supuesto que no. Mira, el 21 así pasó. Senador. Mira, la verdad es que la relación con los medios pues, ha sido complicada en el gobierno, con los medios, y todas las encuestas salen en los medios. Ahora resulta que los medios están ayudando a la candidata de Morena, pues eso es un absurdo, eso se cae muy fácil. Porque además no es una encuesta, pues es nosotros tampoco creemos en una encuesta, creemos en el... Hay encuestas que le ponen a 8 puntos de distancia y otras a 26, bueno, la de hoy a 26. Sí, hasta 30 y tantos, pues es el promedio, son 20 y tantos puntos de diferencia, y aquí en la ciudad son de 12 a 15 puntos de diferencia. Esa es la realidad, eso es lo que está. Pero bueno, ¿para qué nos peleamos con esos números? El 2 de junio, pues vamos a todos a tener claro cuál fue la realidad, y yo creo que se van a dar un frentazo los de la oposición, porque toda la estrategia que construyeron 6 años, pues va a quedar en la basura, porque la gente va a decir, vamos a refrendar el proyecto de transformación de manera amplia, de manera contundente. Eso lo estamos viendo en las encuestas, eso lo estamos viendo en las campañas, lo estamos viendo en los mítines, y lo vamos a ver el 2 de junio. La única cosa es que ojalá, si pierden, que lo que va a pasar, que acepten. Porque ni respetan las reglas, ni respetan al árbitro, y jamás han reconocido derrotas. A ver, entonces, senador, yo lo que espero es, cuando pierdan, ¿no?, ¿van a aceptar los resultados? ¿Ustedes lo van a aceptar? Nosotros, claro. ¿Pero ustedes? Sí, pero no vamos a perder. Contéstame. No vamos a perder. ¿Lo van a aceptar? No vamos a perder. Contéstame. ¿Van a aceptar? En caso de que pierdan, ¿van a aceptar los resultados? El resultado que sea, lo vamos a aceptar. Por supuesto. No, pero no como ellos que dicen, prepárense para salirse del Palacio de Ayuntamiento. Y que el gobierno metido, y que los servidores de la nación, nada de eso. Independientemente de lo que pase, eso fue cuando ellos gobernaban, cuando el PRI y el PAN gobernaban, es lo que ocurría. Hoy no está ocurriendo eso. Fuertes declaraciones del senador Cravioto. Vamos a aceptar el resultado electoral. Ellos ya están chillando antes de tiempo. No chillen antes de tiempo. Es una elección que se está haciendo. Haber una ganadora, no más. Y solo puede haber una ganadora. Y solo va a haber un proyecto ganador, que es el de la cuarta transformación. Bueno, nos queda pendiente lo demás, perdón, pero gracias por estar acá. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Senador, gracias, senador. Ahora sí llegaremos temprano. Gracias.